Romanos 15, veníamos hablando de cómo Pablo da instrucciones prácticas. Cómo Pablo da instrucciones prácticas para una iglesia que acababa de escuchar el Evangelio. Recordemos que Pablo toma muchos capítulos para explicar el Evangelio y cómo es justificado el pecador y cómo la salvación llegó a judíos y gentiles, y empieza sus recomendaciones prácticas. Ya lo veníamos viendo desde el capítulo 13, 12. Algo que es interesante, hermanos, y creo que ustedes van a concordar conmigo, que es tan edificante, tan bueno, tan maravilloso tener siempre personas al lado que nos estimulen al crecimiento a base de exhortaciones, de ánimo. Estuvimos hablando un poco ayer en el curso de los docentes. Siempre recordamos a un docente, ¿no es cierto?, a un maestro que nos marcó la vida. Y cuando preguntamos, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que marcó? Y era muy argel, muy exigente. Era muy recto conmigo, muy exigente en la clase, no te perdonaba una. Pero ese es el que te marcó. Ese fue bueno al final con el correr de los años. Te disciplinó y aprendiste la disciplina, a ser ordenado, a ser puntual, a ser más responsable. Pablo era ese tipo de apóstol a los gentiles. Por eso a veces van a ver cómo él escribe con mucha dureza a la iglesia, pero él transmite también un corazón paternal. Su intención no era humillar o maltratar al pueblo del Señor. Siempre su intención fuera que se levanten, que se despierten, que sigan a Cristo. Entonces Pablo muchas veces exhortaba, pero exhortaba con un amor paternal. Inclusive él decía que se sacrificó su vida por los gentiles, por todo el ministerio que le tocó. Él sacrificó su vida. Él dijo inclusive en Romanos 14, ¿se acuerdan? Por el tropiezo: yo no voy a comer carne jamás. Si tengo que ministrar gente que no come carne, no voy a nomás comer carne jamás. No voy a beber jamás nada. No voy a hacer ninguna situación, algo que les haga tropezar a las personas. Y en base a eso, hermanos, vemos en el capítulo 15 a un Pablo paternal. Vemos a un Pablo frontal, pero paternal. Él quiere, hermanos, el deseo de Pablo, él quiere que la iglesia sea unida, sea santificada y sea edificada. Por eso hace como un tipo de defensa con atrevimiento. Usa la osadía, Pablo, para escribir una carta a los romanos. Ustedes saben, hermanos, que él no les conocía. En el momento que llegó la carta, él no conocía personalmente a esas personas. Él tenía la intención de ir a España y hacer una parada en Roma para recaudar fondos. Y él en el primer capítulo dice: tengo el deseo de ir a veros, quiero ir a España y pasar por Roma. Y entonces les escribe una carta. Y si vamos a Romanos 15, versículo 14, Pablo continúa con algunas exhortaciones y con una osadía, por decirlo así, o un atrevimiento de escribirles a gente que no conoce personalmente. Dice el versículo 14 al 21: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo se presenta como un compañero de los romanos, se presenta como un sacerdote también, como un pastor, como una persona comprometida. Y Pablo les elogia a los romanos. Era diferente esa iglesia que la iglesia de Corinto. Si estudiamos después, tenemos que estudiar esa carta. La iglesia de Corinto se caracterizaba por estar llena de dones y de manifestaciones de los dones espirituales. Es más, se habla de los dones espirituales allí, en Corinto. Pero había problemas graves con la iglesia, eran muy carnales en su conducta. Tenía muchos problemas matrimoniales, muchas prácticas pecaminosas. Tomaban la Santa Cena separados los ricos y los pobres, imagínense. Pero ellos alardeaban de estar llenos de dones, y en los cultos hacían mucho desorden con las manifestaciones de las lenguas, de las sanidades, de todo. Pero su conducta daba mucho que desear, dejaba mucho que desear. Ahora los romanos no eran así. Pablo elogia sin conocerles, pero escuchó reporte de la iglesia. Siempre de una iglesia se va a hablar, hermanos. Una iglesia local siempre va a ser conocida por su conducta. Podemos decir: sí, pastor, es que algunos son buenos cristianos, algunos no, pero cuando vamos a calificar una iglesia local, la gente del mundo al menos, ¿cómo va a calificar? Todos en la misma bolsa. Hacen un balance y dicen: esa congregación es así. Esa congregación parece gente de bien. Esa congregación es un desastre. Y Pablo elogia en el versículo 14, así como elogió a los de Tesalónica. Vamos a ver 1 Tesalonicenses para tener un poco de entendimiento de cómo elogiaba Pablo algunas iglesias. 1 Tesalonicenses versículo 2, adelante. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice como título: el ejemplo de los tesalonicenses. ¿Qué ejemplo tenía? Un ejemplo de vida cristiana. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acercándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Primer elogio. Me reportaron que ustedes están imitándome a mí, dice Pablo. Mi conducta, mis enseñanzas, están poniendo en práctica lo que les enseñé. Y también están siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación.
Algo interesante, hermanos, una cualidad de una iglesia que está siguiendo a Cristo es que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, el hermano se congrega, el hermano ora, el hermano sirve en la iglesia, a pesar de que hay problemas en el trabajo, hay problemas en la casa, hay problemas en el matrimonio, hay problemas. En primer lugar pone a Dios y confía en que Dios le va a dar consuelo en las tribulaciones. Amén. El Señor no nos va a librar 100% de los problemas. No prometió eso el Señor. El Señor va a estar con nosotros en los problemas. Eso es lo que prometió. Él va a estar con nosotros hasta el fin. Nos va a dar consuelo. El creyente tiene tiempos de paz y gozo y alegría, pero también verá tribulaciones, pruebas, problemas. Pero fíjense que Pablo se pone contento porque dice, ustedes están imitando a Cristo a pesar de gran tribulación. Y si vamos al contexto de la época, no era una democracia, era un imperio. El imperio más bárbaro de todos los tiempos, el imperio romano. Ahí no había, hermanos, en esa época no había chicanas, como se dice. Que tarda alguien para ir preso, que se paga y se paga para ir a la cárcel. Ahí directo a ejecución era, hermanos. Había mucho miedo de los soldados romanos, temor del emperador. El emperador era terrible, eran los emperadores. Con una sola orden mandaba a ejecutar centenas de personas. Con un solo dedo, el pulgar arriba o el pulgar abajo. Ese tipo de tribulación tenían los cristianos. Y les elogia Pablo, y fíjense lo que dice, versículo 6, en medio de gran tribulación. No dice en medio de tribulación, de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. La reacción de los creyentes era el gozo interno en el Señor, porque ellos sentían la presencia del Señor. Ellos sabían que Jesús estaba con ellos en medio de pruebas. Pablo elogiaba eso. Hoy hemos perdido mucho como comunidad cristiana esos tipos de elogios. Hoy elogiamos al hermano que crece en su negocio, compra camionetas nuevas. Ah, qué próspero, ¿verdad? O sea, creemos que eso es la bendición más grande. Eso está bueno, está todo lindo eso. Gloria a Dios por las bendiciones materiales. Pero el gozo mayor, hermanos, es estar en el Señor a pesar de las pruebas. Ese es el gozo, esa es la alegría de un pastor, de un misionero, de un apóstol como Pablo. Escucha reporter, o como Venezuela, podemos nombrar Venezuela, o un país que está políticamente mal, y escuchar de cristianos que están luchando ahí adentro, que están orando, que están predicando. Ese es un ejemplo, hermanos, de lo que Pablo elogiaba, a pesar de los problemas. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todas las iglesias de Macedonia alrededor. Ese grupo de Tesalónica era ejemplo para otras congregaciones de cómo perseverar en la tribulación. Y de Acaya, eran dos regiones diferentes, Macedonia hacia el norte y Acaya, la parte de Corinto, sur de Grecia, que han creído. Versículo 8, fíjense, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Lo que hizo esa perseverancia en las pruebas, ¿saben qué hace, hermanos? Perseverar en el culto, estudiar la palabra, reunirnos, orar juntos, tener comunión. La iglesia se va haciendo de fama, pero fama buena, fama sana. Y se extiende. Dios usa tu vida para que se extienda la palabra en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, y la gente viene. Eso es lo que está diciendo Pablo. No solamente creyó alrededor del barrio ahí de la ciudad de Macedonia, sino que va más allá. La fama de ustedes se extiende. Predican la palabra en medio de tribulación.
Fíjense lo que dice el versículo 8, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo no tiene que estar viajando y viajando y viajando a Tesalónica para él salir a predicar. Ya entendieron cómo hay que hacer y los miembros de Tesalónica ya hacían el trabajo de Pablo. Pablo, como apóstol, plantó la iglesia, enseñó a la gente, puso un obrero y agarraron la visión, entendieron el evangelio los miembros y empezaron a divulgarla por todas partes. Ese es el elogio que Dios hace por medio de Pablo, porque Dios es el que está elogiando a la iglesia, es el Espíritu Santo por medio de Pablo. Es así que Dios elogia a una iglesia, hermanos, la perseverancia en medio de las pruebas. Fíjense el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál era la evidencia, hermanos, de que se convirtieron y que están predicando el evangelio? Dejaban los ídolos, era la evidencia externa. Y para el contexto romano era negar la deidad del César. César no es el Señor, Cristo es el Señor. Y estaban dispuestos a decirlo públicamente y sin temor a morir. Pablo dice, me enteré también que ustedes dejaron a los ídolos, se ve, es la fama de ustedes que están dispuestos a morir. Cuentan en las historias de la iglesia, es bueno leer a veces la historia de la iglesia primitiva. Lo que más enfurecía a los militares, generales romanos, a los verdugos, lo que más enfurecía al César era que cuando soltaban a los leones en la arena, los cristianos cantaban. Eso es lo que les enfurecía. Y les decían a los soldados, mátenlo más rápido, no queremos escuchar. En medio del ataque de animales o de azotes, ellos gritaban y cantaban gloria a Dios, recitaban salmos. Qué terrible, ¿verdad? Y qué tremendo, qué valentía, qué osadía. Entonces, el César daba más órdenes, tiene que ser más rápido, no quiero escuchar que canten. ¿Cómo esta gente no reniega de su Dios? Al contrario, le agradecen porque van a morir en la arena. Porque en el versículo 10 dice que tenían un lugar mayor y un lugar mejor para vivir. Ellos esperaban en Dios, esperaban de los cielos a su Hijo, el regreso de Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Les mostré solamente cómo Pablo elogia una iglesia, el elogio bíblico de una iglesia. Volvamos a Romanos 15. Y repite lo mismo Pablo con los romanos. Les da un elogio similar. El versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros. Acuérdense, Pablo no les conocía, pero desde la distancia, confiaba que también los romanos eran como los de Tesalónica, valientes, predicaban la palabra, se reunían, soportaban pruebas. Dice después, hermanos míos. Esa frase hermanos míos es como hermano del alma. No les conozco, pero somos hermanos. ¿No les pasó alguna vez que conociste a alguien y es como si fuera que hace años de conocer? Te haces una amistad, sos amigo del alma, una unión espiritual muy buena y saludable. Parece que hace mucho le conoces. Pablo con ese corazón les escribe. Dice el versículo 14, estaba seguro Pablo de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, característica y una virtud de una iglesia. Llenos de bondad. Les voy a explicar qué es esto, llenos de bondad. La bondad, hermanos, si vemos en Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo.
Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. ¿Verdad? Es el fruto y una característica que se ve en un cristiano que tiene el fruto del Espíritu Santo, o manifiesta, desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Bondad. La palabra bondad en griego es ágatos. Ágatos. Y significa la conducta ideal de un ser humano. Eso significa. Conducta ideal. Y explican los comentaristas que no solamente esa persona es buena, sino que le encanta hacer bondades a otros. Eso significa bondad. Un hombre bondadoso no es alguien que es bueno en el sentido de que, porque conocen personas buenas que no hacen nada. Es buena, pero no ayuda a nadie. El concepto de bueno, o sea, es callado, está encerrado en su casa, no le molesta a nadie, pero no ayuda a nadie tampoco. No es ese tipo de bondad. Es buena la persona y quiere que le vaya bien a otros constantemente, como a él. O sea, se pone en el zapato del otro constantemente. Es un estilo de vida lleno de bondad. Había una práctica, ahora como las ciudades son más grandes, en los pueblos creo que se practica todavía, que una mamá, una vecina hace un locro, un puchero y ya aparta un plato y le lleva a la vecina. ¿Vieron alguna vez? Hola, ña María, te invito de mi puchero. Le comparte. Ya pensó en la otra persona. O hace más para invitar al vecino, un plato. Era una costumbre bien paraguaya esa. ¿Verdad? Ya aparta, piensa, está cocinando, ya piensa. La señora y su hijo, pobre, seguramente que no tienen para comer, ya piensa, pone más agua, más verdura y sirve. Esa es una persona llena de bondad que está diciendo Pablo aquí. Fíjense lo que dice el versículo 14. Estáis llenos de bondad, fruto del Espíritu Santo. Algo que la iglesia debe tener, algo que la iglesia debe desarrollar para que sea famosa como la de Tesalónica, para que la fama de la iglesia sea esa. Son hermanos que te ayudan, son personas que desean el bien, son personas dispuestas a renunciar a algo suyo para darte a vos. Por eso también otra cualidad de un creyente es hospedador. La persona va a dormir en el piso, pero su invitado va a dormir en su cama, por ejemplo. Es hospedador, quiere que venga gente a dormir en su casa. Es hospedador, es un fruto del Espíritu también. Es una virtud cristiana, porque Jesús hizo lo mismo, ¿verdad? Y en la balanza de la vida cristiana debe estar la otra virtud. Fíjense el versículo 14, llenos de bondad, y fíjense en el versículo 14 lo que dice después. ¿Lleno de qué estaban los miembros de la iglesia romana? Llenos de conocimiento. Vamos a ver a qué se refiere este conocimiento. No se refiere a un conocimiento general de las cosas, no se refiere a conocimiento de física, química, de ciencias, de derecho civil, de lo que sea, de medicina. No se refiere a no estaban llenos de eso. Aquí dice, llenos de conocimiento se refiere a la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, que la única información que tenían y conocían era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Tenían rollos, papiros, en las sinagogas había escritos del Antiguo Testamento. Y ellos estaban llenos de esa información del Antiguo Testamento y también de lo que Pablo les estaba revelando por medio del Espíritu Santo, de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Fíjense el versículo 14, llenos de todo conocimiento significa que tenían bastante asimilado, digerido en sus corazones el Evangelio, el entendimiento del Evangelio. Va de la mano.
Una iglesia balanceada está llena del conocimiento del Evangelio y está llena de bondad. Tiene que ir balanceado. No podemos cometer el error de ser solo bondadosos y no estudiar la palabra de Dios. O estudiar la palabra de Dios y no hacer nada para nadie, no ayudar a nadie. O sea, vamos a tener pura teoría nomás. Entonces el balance es llenos de bondad y llenos de conocimiento. El elogio de Pablo, el Evangelio, el conocimiento de que Cristo es el Señor y Salvador. Pablo les elogia por carta. Me dijeron, me informé, me reportan que ustedes entienden bien el Evangelio y que ayudan a otras personas a conocer a Cristo. Fíjense lo que dice después del versículo 14. De tal manera, ¿cuál es la consecuencia, hermanos, de estar llenos de bondad y de tener el Evangelio en el corazón? ¿Cuál es la consecuencia natural? Está en el versículo 14. ¿En qué va a terminar? Podéis amonestaros los unos a los otros. Eso es lo bueno, podemos corregirnos entre nosotros porque entendemos el Evangelio y porque queremos ayudar a otro. Queremos levantar al hermano. La exhortación en la iglesia, hermanos, no tiene que ver con agarrar un azote y darle por la espalda al hermano. Algunos creen que eso es exhortación. Otros creen que exhortación es gritarle lo más fuerte posible al hermano. Te estoy exhortando, pecador. ¿Verdad? Exhortar en la Biblia es animar. Voy, le hablo en privado, le digo algo fuerte, pero mi objetivo es que dale, levántate, amigo. Yo te quiero ayudar, vamos juntos, vamos a llevar la carga juntos, pero tenés que levantarte, salir de ese pecado, salir de esta actitud. Eso es exhortación. Porque yo conozco el Evangelio, estoy lleno de conocimiento, entonces sé qué versículos le voy a decir, por ejemplo. Qué instrucciones, qué consejo de proverbios le voy a decir al hermano porque estoy lleno del conocimiento de Dios. Le puedo aconsejar. Y voy a evitar en la iglesia que entre, siempre se filtra, hermano, siempre filtra. ¿Alguien aquí tiene alguna casa sin una manchita de humedad? Siempre hay una raya que molesta, ¿verdad? Hiciste una losa y el agua busca, el agua es impresionante, hermano, no sé si les pasó, el agua busca meterse, el agua quiere meterse, hermano, mancha algo porque quiere meterse. Así también las filosofías del mundo quieren meterse en la iglesia, la psicología, la filosofía, las ideas humanas. ¿Para qué? Para que te guíe, para que el creyente en vez de guiarse por la palabra de Dios se guíe por los consejos humanos, filosofías, psicologías. Eso hace el conocimiento, hermano, es un escudo para que la iglesia, cuando alguien quiere infiltrar psicología, enseguida discernir, eso no es bíblico, eso dice el mundo, ese es un consejo mundano, no es cristiano. Fíjense el versículo 14, tenían la capacidad de amonestarse, hermanos. Eso es una bendición. Podemos citar 3 elementos que santifican a la iglesia. 3 elementos que santifican a la iglesia. El Espíritu Santo santifica a la iglesia. La guía, la alimenta, la conduce, la controla. La palabra santifica a la iglesia. ¿Qué dijo Jesús en su oración? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te santifica, te hace crecer, te pule el carácter, trata con tu orgullo y con tus pecados. Y el tercer elemento es la exhortación de unos a otros. Nada mejor que amistades cristianas que te edifican. No existe un mejor cristiano que está atento a tu vida y se preocupa y así no, para allá tenés que caminar. Te está desviando.
está atento a su vida y está atento a la vida de otros. Eso es bueno. Creo que no te conduces bien. Parece que no. ¿Qué está pasando en tu matrimonio? Veo algo, no sé, veo nomás, no sé si. Y vas así con amor, ¿verdad? La Biblia dice así. Tenían esa capacidad los romanos de exhortarse unos a otros. Versículo 15. A pesar de que iba bien la iglesia, Pablo sigue exhortando y con atrevimiento. Por eso ahí en la Biblia van a encontrar la palabra atrevimiento, que Pablo se atrevió a hablarles. Pablo no les conocía, Pablo no tuvo comunión con ellos, Pablo no abrió esa iglesia. Pero se atrevió, dice. Pero vamos a ver por qué él se atrevió. Fíjense el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, o sea, me tomo el atrevimiento de exhortarles. Están yendo bien, pero les sigo exhortando. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hombre, hermanos, la tendencia en la naturaleza de un hombre cuando todo va bien? Se descuida, ¿verdad? Se descuida. Por eso es un poquito peligroso para un creyente que le vaya todo el tiempo todo bien. Se descuida, va descuidándose de la palabra, de las tentaciones, del orgullo. La tendencia humana es que cuando nos va bien en muchas cosas, el orgullo también empieza a crecer y no te das cuenta. De repente no queremos escuchar más consejos en nuestro corazón. Si me va todo bien, ¿qué es lo que me va a decir este? ¿No? Pero Pablo dice acá, veo que les va bien y me atrevo a exhortarle más. Gloria a Dios por la vida de Pablo, ¿verdad? Les va bien y voy a seguir hinchándoles. Eso está diciendo Pablo. Para que el diablo no tome carta en el asunto. Versículo 15. En parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Imagínense en el 14 les dice, son buena gente, cómo ayudan, están llenos de conocimiento, pero les recuerdo igual. Les exhorto igual. Dice el versículo 15, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo deja de hablar como un compañero y amigo y empieza a hablar como un ministro, empieza a hablar como un sacerdote. La palabra ministro significa servidor, alguien que sirve. Y en el versículo 16 dice que Pablo fue llamado para eso, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y yo sirvo, dice el 16, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, ¿saben por qué me atrevo a exhortarles sin conocerles? Porque tengo autoridad, porque soy ministro de Jesucristo. Les recuerdo, es difícil escribir eso, hermanos, y librarse del orgullo, pero Pablo de todo corazón les dice, no es por jactancia, no es por orgullo, con amor les digo, yo soy ministro, por eso me atrevo a escribirles, yo soy apóstol a los gentiles. Y Dios me envió, yo no fui solo apóstol, por la gracia Dios me encomendó a ustedes. Versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Aquí Pablo empieza a hablar como un predicador. Fíjense el versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo les recuerda que él tiene autoridad apostólica no solamente por las revelaciones, sino por las manifestaciones de poder que tuvo Pablo. Ustedes saben, hermanos, que a los apóstoles se les concedió por un tiempo poderes que Cristo tiene.
sanen enfermos, echen fuera demonios, cosas que solo Dios puede hacer, les concedió a esos apóstoles de la antigüedad por un tiempo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué servían los poderes y las manifestaciones? Para dar crédito de que esa persona es enviada de Jesús, viene de parte de Dios. No existía la Biblia completa todavía, no estaba cerrado el canon. Entonces Dios usaba a los apóstoles y se manifestaba con poder para que digan, sí, este viene de Dios, este viene de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Estuve averiguando la distancia de Jerusalén hasta Ilírico, son 4.100 kilómetros. Fue el recorrido de Pablo en más de 20 años de ministerio. Entonces, me atrevo porque hice 4.000 kilómetros de evangelismo. Por eso nomás, humildemente me atrevo a exhortarle un chiquitito porque me pasé la vida recorriendo toda Europa y me estoy yendo a España todavía. Y si viviera más con Cristóbal Colón venía para acá, hermano. Por decirlo así, Pablo era un guerrero, hermano, era un irrefrenable era Pablo. Solo el Espíritu Santo trataba con él, por decirlo así. Era un hombre que quería, hermanos, que el mundo le conozca a Cristo. Esa pasión debe volver a la iglesia. Salir corriendo, hermanos, y hablarle hasta el árbol, a las columnas, a lo que se mueva, como dijo un pastor. Predicarles, hablarles. Entonces Pablo dice, humildemente les escribo y tengo en mi espalda, tengo mi currículum, pero les voy a decir, soy apóstol y me fui 4.000 kilómetros. Yo no prediqué en mi barrio nomás, dice Pablo. Yo hice 4.000 kilómetros de distancia. No paré. Dice el versículo 19, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ha de ser tremendo, ¿verdad? Que uno se va a un lugar y dice, ¿cómo quería plantar una iglesia acá? Pablo la plantó. Me voy para allá. Pablo estuvo acá primero. ¿Entienden? Sin recursos, sin avión, sin GPS, sin nada. En el poder del Espíritu Santo, confiando plenamente en el Señor. Todo lo he llenado del Evangelio. Versículo 20 y 21. Pablo habla ahora como un precursor. ¿Conocen lo que es la palabra precursor? Un pionero, un adelantado, uno que lo hace primero. Pablo tenía ese currículum. Yo hice primero. Después me siguieron muchos hermanos, ayudaron, compañeros y hasta los misioneros actuales de hoy. Los misioneros actuales de hoy son como de un linaje de Pablo, por decirlo así, ¿verdad? Están haciendo ese trabajo. Pablo murió y Dios levantó muchos misioneros durante todas las épocas y sigue levantando, hermanos, para llenar todo el planeta del Evangelio. Amén. Por eso debemos orar siempre por ellos. Dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Acuérdense, les está exhortando con amor, les está recordando para que sigan adelante. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, aquí no significa que uno no pueda abrir una iglesia en un país donde ya hay iglesias cristianas. No está diciendo eso aquí, ¿verdad? Sino que Pablo específicamente se fue donde le guiaba el Espíritu Santo y plantaron una iglesia. Es más, muchas iglesias Pablo no plantó, plantaron otros hombres. O Pablo ya fue a una iglesia donde algún anónimo plantó una iglesia. Sino que en los lugares específicos donde el Señor les guió. Dice el versículo 21,
cita Pablo a Isaías, en Isaías 52, pero fíjense en el 21, dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Es una promesa en el Antiguo Testamento de que gente que no sea judía iba a escuchar el Evangelio y creerlo. Eso es extraordinario. Podemos cerrar diciendo, hermanos, que tenemos una meta como iglesia y como personas individuales cristianas: recibir esta exhortación de Pablo y orar al Señor para que nosotros desarrollemos el fruto del Espíritu, que estemos llenos de bondad, hermanos. Lo hablamos el domingo pasado. La enfermedad que carcome a la sociedad hoy es el egoísmo, hermanos. Y el egoísmo es la madre de todos los pecados. Pensar en uno mismo, ser uno su propio Dios, su propio Señor. Al contrario, pedirle al Señor que nos despojemos de nuestro yo cada día, hermanos. Pablo decía: cada día muero. Es una lucha diaria, hermanos, morir a uno mismo. Pareciera ser que a la vista humana renunciar a algo pareciera ser una pérdida, ¿verdad? Si le ayudo demasiado al hermano, voy a perder mi tiempo. ¿Qué gano yo ayudando? Son preguntas que a veces nos engañan, ¿verdad? Primero yo, después mi familia. Son malos pensamientos. Cuando una iglesia piensa en los demás, la iglesia crece saludablemente y se acuerda de que Jesús pensó en ti, hermano. Jesús, Filipenses 2, es la carta que tiene que leer todos los días el creyente. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se rebajó hasta lo más humilde, hermanos. Se convirtió en un ser humano pobre, por amor a nosotros. Segundo, tenemos el desafío de crecer en conocimiento. No solamente, hermanos, para estar llenos de intelectualidad y de conocimiento, sino para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra. El Señor manda a la iglesia a que escudriñe las Escrituras. Pablo elogió a los bereanos, a los de Berea, ¿se acuerdan? Estos se esfuerzan para entender, se esfuerzan. Es la parte que nos toca a nosotros como seres humanos. Se esfuerzan, no solo escuchan en el culto, sino que van a su casa y se esfuerzan para entender más el pasaje, entender más. Hoy tenemos tecnología, más rápido, vienen las respuestas más rápidas. Leer, conocer principalmente a Cristo y su Evangelio. Tercero, reconocer que Dios puso a un apóstol y puso misioneros y pone líderes y pone maestros. Y dar gracias al Señor, hermanos, que hay personas en todo el mundo que están guiando a las ovejas del Señor. Los guía para santificación, los guía para crecimiento. Y por último, imitar a Pablo, hermanos, en la evangelización. Yo creo que Pablo, hermanos, si se congregaba con nosotros, salimos de acá y ya nos lleva a algún lugar, hermanos. Venga, vamos todos en el camión. No va a parar, nos va a tener hílore. Porque era su pasión, hermano, era su forma de ser. Por lo menos tenemos que imitar algo del espíritu de Pablo. Amén. Esa pena, compasión por los perdidos. Salir y ya invitar a la iglesia, invitar al culto, hablarle algo, 2-3 minutos del Evangelio. Es un desafío, es una exhortación de Pablo para la iglesia. Porque hay una promesa, versículo 21, les repito. Hay una promesa que debe ser cumplida. Dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán al Señor. Y los que nunca han oído de Él, entenderán de las cosas del Señor. Oremos, hermanos. Dios poderoso,
gobiernas la creación.